Siempre he creído que en cada vecindario hay al menos una persona rara. No necesariamente peligrosa, pero alguien que simplemente no encaja con el resto. En mi calle, ese era Noah. No era un hombre malo, solo peculiar. Sus movimientos eran torpes, su mirada siempre evitaba el contacto visual y su forma de hablar era entrecortada, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. No tenía amigos, ni familiares que yo supiera. La gente del barrio lo toleraba porque, aunque extraño, nunca molestaba a nadie. Vivía solo en una casa al final de la calle y apenas salía, salvo para comprar comida o pasear sin rumbo. Yo nunca había hablado con él, pero lo conocía de vista. Era imposible no notarlo, alto, delgado, con un caminar errático y la costumbre de murmurar cosas para sí mismo. A veces lo veía detenerse en mitad de la acera y quedarse quieto por varios minutos, como si su mente estuviera atrapada en algún pensamiento profundo. Pero, en general, lo consideraba inofensivo. Hasta aquella noche. Era una noche cualquiera, sin nada especial. Me había desvelado viendo series y comiendo hamburguesas. Eran casi las 4 de la madrugada cuando decidí salir al balcón para tomar aire fresco. Afuera, la calle estaba en completo silencio, iluminada solo por la luz mortecina de las farolas. Fue entonces cuando lo vi. A primera vista, solo era una figura en la oscuridad, medio oculta detrás de un árbol. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, lo reconocí de inmediato, Noah. Se encontraba en la acera de enfrente, pegado al tronco del árbol, inclinado hacia adelante, mirando fijamente la ventana de una casa. Fruncí el ceño. ¿Qué demonios estaba haciendo? La casa que espiaba pertenecía a los Rivas, una familia normal, con una hija de unos 17 años. Se me hizo raro que Noah estuviera ahí, pero lo que realmente me hizo sentir incómodo fue notar su postura. Estaba encorvado, respirando entrecortadamente. Y entonces, lo vi mover la mano. Estaba tocándose. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi primera reacción fue de asco. ¿En serio estaba haciendo eso en medio de la calle? Sentí una mezcla de indignación y repulsión, pero en el fondo pensé que, aunque desagradable, no pasaba de ser una conducta asquerosa de un tipo raro e inofensivo. No hice nada. Me quedé mirando unos segundos más, esperando que terminara su actividad y se largara. Y eventualmente, eso pasó. Noah se estremeció levemente, se quedó quieto por un momento y luego, sin más, se metió las manos en los bolsillos y se alejó con su caminar errático. Cuando desapareció en la oscuridad, volví a entrar a mi departamento y traté de olvidarlo. Pero ahora, mirando en retrospectiva, me arrepiento de no haber hecho nada esa noche. Porque si hubiera prestado más atención, si hubiera llamado a la policía o al menos advertido a alguien, quizá todo habría sido diferente. Quizá habría evitado lo que ocurrió después. Los días posteriores fueron ajetreados. Entre el trabajo y mis asuntos personales, apenas tenía tiempo para pensar en otra cosa. Pero, de algún modo, Noah seguía rondando en mi cabeza. No podía sacarme de la mente aquella imagen, él, escondido en la oscuridad, observando la ventana, tocándose. Era asqueroso, sí, pero ¿qué tan peligroso era realmente? Me pregunté si alguien lo ayudaba. ¿Tendría asistencia psiquiátrica? A simple vista, era evidente que Noah no tenía habilidades sociales. No era malo, pero tenía problemas. Una vez lo vi seguir a una chica por la calle. Fue hace meses, quizá un año atrás. Ella caminaba con el teléfono en la mano, ajena a su entorno. Noah iba tras ella, a una distancia prudente, con la cabeza gacha, como si intentara no llamar la atención. Pero yo lo vi. La siguió por 5 cuadras. Pensé en intervenir, pero antes de que pudiera decidirme, él simplemente se detuvo, se quedó parado un momento y luego cambió de dirección, perdiéndose entre las calles. Desde entonces, a veces dudaba de él. Pero seguir a alguien no es un crimen.
A fin de cuentas, Noah había vivido en la cuadra desde que yo tenía memoria. 14 años, quizá más, y nunca había causado problemas. Pero entonces ocurrió el incidente. Fue en una zona cercana a nuestra calle. Una niña, de unos 8 años, caminaba de regreso a su casa después de la escuela cuando alguien intentó secuestrarla. Por suerte, la pequeña logró escapar. La noticia se regó como pólvora, y el barrio entero entró en alerta. La policía investigó, pero no encontraron al responsable. El miedo se instaló entre los vecinos. Los padres no dejaban salir solos a sus hijos. Cada extraño en la calle era visto con desconfianza. Y yo pensé en Noah. No quería acusarlo sin pruebas, pero no pude evitar preguntarme, ¿y si había sido él? Noah nunca se metía con nadie. Nunca se había metido en problemas. Pero yo lo había visto espiar aquella ventana. Lo había visto seguir a una chica por 5 cuadras. ¿Era posible que ahora hubiera cruzado un límite? No hubo más incidentes en los meses siguientes. El barrio recuperó cierta calma. Pero yo, en el fondo, seguía inquieto. Porque una parte de mí no podía dejar de preguntarse si Noah estaba realmente tan lejos de la violencia como todos creíamos. Y lo peor es que, 3 meses después, descubrí la respuesta. Fue un jueves, a las 4:37 de la madrugada, cuando lo escuché. Noah. O mejor dicho, todo el barrio lo escuchó. Eran gritos. Pero no de miedo, ni de dolor. Eran gemidos, carcajadas entrecortadas, sonidos de puro placer. En un principio, pensé que estaba teniendo algún tipo de episodio maníaco. Me enojé. ¿Cómo alguien podía ser tan ruidoso a esas horas? Incapaz de dormir, decidí bajar a la calle para ver qué estaba pasando. No fui el único. Al salir, me encontré con varios vecinos en la calle, todos con la misma expresión de desconcierto y malestar. La noche era fría, y la luz amarillenta de los faroles nos envolvía en un ambiente irreal, como si estuviéramos atrapados en una pesadilla. Fue entonces cuando lo notamos. Una puerta abierta. La casa de la señora Laila. Laila era una mujer mayor, amable y callada. Siempre saludaba a los vecinos con una sonrisa. Nadie tenía problemas con ella. Y desde su casa, en ese momento, provenían los gritos de Noah. Al principio, seguimos avanzando con indignación, pero pronto la rabia se transformó en algo más profundo, algo primitivo. Temor. Duda. Nos detuvimos en la puerta. Y lo vimos. No sé cómo describir lo que vi sin que el estómago se me revuelva de nuevo. Noah estaba en el suelo, desnudo, gimiendo en éxtasis. Su cuerpo temblaba, su rostro estaba manchado de algo oscuro, algo que parecía sangre seca. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la señora Laila. O lo que quedaba de ella. Su cuerpo yacía en la sala, inerte, frío. Su cabeza no estaba donde debía estar. Se encontraba separada de su cuerpo, descansando en un rincón como un objeto olvidado. Pero Noah. Dios. Noah estaba usándola. No diré más. No puedo. La imagen sigue en mi cabeza, como una cicatriz imposible de borrar. El silencio duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Luego, alguien gritó. Otra persona vomitó en la entrada. Varios retrocedieron, horrorizados, paralizados por el asco y el miedo. Minutos después, la policía llegó y se llevó a Noah. Ni siquiera se resistió. Se dejó arrastrar, aún con la sombra de una sonrisa enferma en el rostro. Esa fue la última vez que lo vi. Desde aquella noche, la casa de Laila quedó vacía, como un recordatorio macabro de lo que ocurrió. Nadie habla mucho de Noah. Nadie quiere recordarlo. Pero yo sí. A veces me descubro pensando en él, en aquella noche, en los susurros de los vecinos que decían que Noah no era peligroso. No era malo, decían. Solo era un poco extraño.
Y sin embargo, lo que hizo, lo que fue. Eso no lo olvidaremos jamás. Continuamos. Hoy viajo al pequeño pueblo de donde me fui hace años. Quizás la nostalgia me hace sentir con la libertad de escribir sobre el señor Marcos. Tal vez no debería llamarlo señor, pero desde que nací siempre lo conocí así. Era un hombre alto, de rostro serio, pero amable con los niños y con la gente en general, y a pesar de ser viudo, no perdía esa alegría por la vida. Tenía una voz grave y pausada, y una manera de caminar que imponía respeto sin esfuerzo. Recuerdo con claridad el día en que casi me arrestan por pelearme con un sujeto en la plaza. El señor Marcos intervino y convenció a los policías de que no era más que un arrebato juvenil. Gracias a él, no me llevaron a la comisaría. El señor Marcos era, en definitiva, un sujeto agradable. O al menos así lo creíamos todos en el pueblo. Él me enseñó que la maldad como tal no surge de la nada, que no existe alguien netamente malo ni alguien netamente bueno. Todo el mundo tiene sombras dentro de sí, algunas más profundas que otras. Y él, sin duda, tenía sombras que ocultaba con gran habilidad. De niño, pasaba muchas tardes cerca de su taller. Era carpintero y fabricaba muebles hermosos, con detalles minuciosos que parecían obra de alguien con mucha más experiencia de la que su edad sugería. No hablaba demasiado sobre su pasado, pero todos asumíamos que había aprendido el oficio de algún pariente lejano. Nos gustaba verlo trabajar, su precisión era hipnótica. Pero había algo en su mirada cuando creía que nadie lo observaba, un destello fugaz de algo que no sabíamos definir. Con el tiempo, comenzaron a circular historias sobre él. Cosas que los adultos susurraban cuando creían que los niños no escuchaban. Que si el señor Marcos había llegado al pueblo de la nada. Que si en su casa nadie entraba jamás, salvo él. Que si las noches de tormenta se veían sombras moviéndose en su taller mucho después de la medianoche. Pero eran solo rumores. O al menos eso pensé durante mucho tiempo. El día que algo dentro de mí cambió fue en una tarde de verano. Tenía 14 años y, como de costumbre, pasaba frente al taller del señor Marcos. La puerta estaba entreabierta y dentro se escuchaban golpes secos de martillo. Me acerqué para saludar, pero justo antes de hablar, algo me hizo detenerme. Entre las rendijas de la madera, vi que no estaba solo. Había alguien más en el taller, una figura pequeña, encorvada sobre una mesa, temblando. No podía ver su rostro, pero su respiración era entrecortada, angustiada. El señor Marcos estaba de espaldas a la puerta, con un cuchillo en la mano, y hablaba en un tono que nunca antes le había escuchado. No entendí qué decía, pero el miedo me invadió de inmediato. Sin hacer ruido, me alejé de la puerta y corrí hasta mi casa, con la sensación de que algo muy malo acababa de suceder. Durante días no fui capaz de pasar por esa calle, y cuando finalmente lo hice, el señor Marcos me saludó como si nada hubiera pasado, con su sonrisa habitual. Pero yo ya no podía verlo de la misma forma. Desde ese día, no pude ver al señor Marcos de la misma manera. Cada vez que intentaba dormir, su imagen volvía a mi cabeza, la figura temblorosa, la respiración agitada, el cuchillo en su mano. Traté de convencerme de que no había visto lo que pensaba, de que había una explicación lógica para todo. Tal vez se trataba de un animal, un cerdo que estaba preparando para la cena, o tal vez simplemente mi mente me había jugado una mala pasada. Sé que suena absurdo, pero era la única manera en que podía encontrar algo de paz. Aún así, algo dentro de mí no dejaba de repetirme que había sido testigo de algo que no debería haber visto. Las noches siguientes fueron un tormento. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el reflejo de la luz sobre el filo del cuchillo y la sombra encorvada sobre la mesa. Intenté evitar la calle del taller, desviando mis caminos para no cruzarme con él, pero en un pueblo tan pequeño era imposible. Marco seguía saludándome como siempre, con su tono amable, pero yo notaba algo diferente en su mirada. Tal vez era mi propia paranoia,
pero había algo en sus ojos que me ponía los pelos de punta, como si supiera que yo había visto algo que no debía. O tal vez solo estaba imaginando cosas. 2 semanas después, una tarde mientras jugaba a la pelota con mis amigos en la calle, noté un inusual revuelo en el pueblo. Una multitud se dirigía apresurada hacia la plaza central. Las voces de los vecinos se mezclaban en un murmullo inquietante. Algo había sucedido. Miré a mis amigos y sin pensarlo mucho, decidimos seguirlos. La curiosidad nos ganó, aunque en el fondo sentía que no quería ver lo que estaba por suceder. Cuando llegamos a la plaza, el ambiente era tenso. La gente se amontonaba, hablando entre susurros. Al principio no entendíamos lo que pasaba, pero pronto lo vi. Había 2 cosas que hicieron que mi corazón se detuviera por un instante. Primero, la puerta de la casa del señor Marcos estaba rota, como si alguien la hubiera forzado con violencia. Segundo, en medio de la multitud, una mujer se encontraba en un estado lamentable. Su aspecto era aterrador. Estaba extremadamente delgada, tanto que sus huesos parecían estar a punto de romper su piel. Tenía el rostro hundido, los labios resecos y las manos temblorosas. Pero lo más impactante eran sus ojos, grandes, desorbitados, llenos de terror. Su ropa estaba sucia y desgarrada, como si hubiera pasado días, tal vez semanas, en un lugar oscuro y sin alimento. Caminaba tambaleándose, sosteniéndose apenas en los brazos de 2 hombres que intentaban ayudarla. Apenas podía hablar, solo murmuraba palabras ininteligibles entrecortadas por sollozos. Algunos vecinos se llevaban las manos a la boca, horrorizados. Otros miraban hacia la casa de Marcos con expresiones llenas de temor y sospecha. Nadie decía nada, pero en el aire se sentía el peso de una verdad que nadie quería aceptar. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran las autoridades. 2 patrullas se estacionaron en la plaza y varios agentes descendieron rápidamente. Se abrieron paso entre la multitud y se dirigieron primero hacia la mujer. Hablaron con ella, intentando calmarla, pero la mujer apenas podía responder. Su respiración era errática, y cuando intentaron preguntarle qué había sucedido, ella solo apuntó con un dedo tembloroso hacia la casa de Marcos. Los agentes no dudaron en dirigirse allí. Un grupo entró en la casa, mientras que otro se quedó asegurando la zona. Los minutos pasaron con una lentitud desesperante. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo se escuchaban los murmullos de los oficiales dentro de la casa y el crujido de la vieja madera al ser pisada. Finalmente, los agentes comenzaron a salir. Sus rostros eran sombríos. Intercambiaron palabras con otros oficiales y luego con los paramédicos que atendían a la mujer. Uno de ellos habló por radio, pidiendo refuerzos. Algo habían encontrado dentro de esa casa. Algo que no querían revelar aún. Y lo más escalofriante de todo era que el señor Marcos no estaba por ningún lado. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Una semana después, gracias al boca a boca, me enteré de quién era aquella mujer. Su nombre era Isabel, y era la esposa del señor Marcos, aquella que todos en el pueblo creíamos muerta mucho antes de que yo naciera. Desde niños habíamos escuchado que él era viudo, que su esposa había fallecido joven, y que quizás por eso nunca volvió a casarse. Pero la verdad era mucho más terrible. Durante casi 17 años, Isabel había permanecido encerrada en aquella casa. 17 años de oscuridad, hambre y miedo, mientras nosotros vivíamos a pocos metros sin sospechar nada. Nadie podía entender cómo había logrado ocultarla tanto tiempo. Tal vez por su carácter afable, por la confianza que inspiraba, por la costumbre de ver siempre su taller con la puerta cerrada. Nos habíamos acostumbrado a su presencia, a sus muebles hermosos y a su voz pausada, sin imaginar que tras esas paredes se escondía un secreto tan macabro. La noticia corrió rápido. No se hablaba de otra cosa en el pueblo. Algunos intentaban encontrar señales, pistas que hubieran podido delatarlo. Otros juraban que siempre lo habían sentido extraño, pero la verdad era que nadie sospechó realmente.
Los rumores se mezclaban con los hechos confirmados por la policía. La casa del señor Marcos había sido registrada de arriba a abajo, y lo que encontraron allí dentro no hacía más que avivar el horror. Isabel no solo había estado encerrada, sino que había vivido en condiciones inhumanas. Su habitación, si se le podía llamar así, era un espacio reducido en la parte trasera de la casa, sin ventanas, con apenas un colchón en el suelo y restos de comida esparcidos. No tenía forma de salir, no tenía acceso a nada. Solo la luz artificial de una bombilla débil que, según los oficiales, a veces ni siquiera funcionaba. El pueblo entero se estremeció con la noticia. Se hicieron preguntas, se buscaron culpables. ¿Cómo nadie había sospechado nada en todos esos años? ¿Cómo alguien tan cercano, tan querido, había sido capaz de algo así? Pero la mayor pregunta de todas era, ¿dónde estaba el señor Marcos? Los agentes registraron la zona, interrogaron a vecinos, revisaron los bosques cercanos. Pero no encontraron ni un solo rastro de él. Había desaparecido sin dejar huella, como si se hubiera desvanecido en el aire. Algunos pensaron que se había quitado la vida, pero no encontraron su cuerpo. Otros decían que había huido a otro pueblo, que ahora mismo podía estar viviendo entre otras personas, con otra historia inventada, con otra mentira. El tiempo pasó y la historia dejó de ser un tema de conversación diaria, aunque nunca se olvidó del todo. Hoy, en enero de 1961, regreso a aquel pueblo de mi adolescencia y me entero del destino final de Isabel. Después de años de terapia y rehabilitaciones, después de intentar reconstruir una vida que nunca le perteneció del todo, decidió quitarse la vida. No pudo seguir adelante. Lo que Marcos le hizo la había destruido de una forma que ningún médico ni terapeuta pudo reparar. La encontraron en la pequeña casa donde vivía desde que fue rescatada, sola, sin nadie que la ayudara en el último momento. Su muerte me dejó una sensación amarga, como si todo lo ocurrido solo hubiera llevado a una conclusión inevitable. Como si, al final, Marcos hubiera ganado. A veces me pregunto qué fue de él. Quizás sigue allí afuera, caminando por algún otro pueblo, con su voz pausada y su sonrisa amable, esperando que nadie mire demasiado de cerca. O quizás nos observa desde algún rincón, con esa mirada enigmática, sabiendo que la sombra que llevó dentro nunca fue descubierta del todo. Continuamos. Mi nombre es José, y hoy te contaré la historia de Doña Claudia. Ella, bueno, era una mujer poco tolerante, por decirlo de alguna forma. Siempre estaba enojada. No importaba la hora, la estación del año o la ocasión, si la veías, su expresión era la misma, ceño fruncido, labios apretados y esa mirada que podía hacerte sentir culpable sin siquiera haber hecho nada. Pero lo que más le molestaba, más que cualquier otra cosa en el mundo, era que alguien pisara su acera. No sé por qué, pero eso la enfurecía de verdad. No bastaba con una mirada de reproche o un murmullo de desaprobación. No. Si te atrevías a poner un pie sobre el borde de su propiedad, aunque fuera por accidente, ella salía de su casa de inmediato, sin importar si llovía, si era de noche o si estaba solo de paso. Su voz rasposa y afilada como un cuchillo se elevaba en el aire. Fuera de mi acera. No vuelvas a pisarla. A todos en el barrio nos pasó al menos una vez. La primera vez que me gritó, yo era apenas un niño de 6 años. Corría con mis amigos y, sin darme cuenta, mis pies tocaron sus losetas grises. No había terminado de apoyar la planta del pie cuando ya estaba ella en la puerta, con su bata gastada y su cabello gris revuelto, agitando una escoba como si estuviera lista para golpearme con ella. Corrí sin mirar atrás, temblando. Desde entonces, aprendí a evitar su acera, como lo hacían todos los niños del vecindario. Crecí con la idea de que doña Claudia siempre había sido así, una mujer amargada y solitaria que odiaba al mundo sin motivo. Pero mis padres me contaron una historia diferente. Me dijeron que antes no era así. Que en su juventud había sido una mujer alegre, amable,
de esas que preparan galletas para los niños del barrio y saludan con una sonrisa. Pero cuando su esposo murió en la guerra, algo dentro de ella cambió. Se volvió fría, distante. Al principio, la gente intentó consolarla, llevarle comida, hablar con ella. Pero Claudia no dejaba que nadie se acercara. Se encerró en su casa y con los años pasó de ser una señora triste a una anciana amargada. Gran parte de mi vida vi cómo la señora Claudia se consumía año tras año en su tristeza. Era como si cada día que pasaba la empujara más hacia un abismo del que no podía salir. Sus hombros se encorvaban más, su caminar se volvía más lento, su cabello se volvía más blanco. Se estaba apagando poco a poco, aunque su amargura nunca desapareció del todo. Casi nunca salía de su casa, más que para hacer las compras. La veíamos de vez en cuando en la tienda del barrio, eligiendo frutas con sus manos huesudas, siempre frunciendo el ceño, siempre sola. Nunca la vi hablar con nadie. Si alguien intentaba dirigirle la palabra, ella apenas murmuraba una respuesta seca y seguía con lo suyo. Pero hubo un día en especial que quedó grabado en mi memoria. Yo tenía 14 años y, por alguna razón que no recuerdo, decidí tomar otro camino de regreso a casa después del colegio. No era una ruta que tomara con frecuencia, pero me parecía un atajo interesante. Caminaba con mi mochila al hombro, sin prisas, cuando la vi. Doña Claudia estaba de pie en una esquina, mirando hacia la nada. Su postura era distinta a la que solía tener. No estaba rígida ni molesta, no tenía el ceño fruncido ni los labios apretados. En cambio, su cuerpo parecía frágil, como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Y entonces empezó a lloviznar. No fue una lluvia fuerte, apenas unas cuantas gotas cayendo suavemente del cielo gris. Pero cuando las primeras gotas tocaron su rostro, ella comenzó a llorar. No fue un llanto silencioso ni controlado. No fue un simple sollozo. Fue un llanto desgarrador. Sus hombros temblaban, su respiración era entrecortada, sus manos temblorosas trataban de ocultar su rostro, pero era inútil. Me quedé paralizado. Había visto a personas llorar antes, claro, pero esto era diferente. Era como si toda su tristeza reprimida durante años hubiera encontrado una grieta por donde escapar. Como si esa simple llovizna hubiera roto algo dentro de ella. Quise acercarme. Quise decirle algo, consolarla, aunque fuera con una palabra, con una mirada, con un gesto. Pero no lo hice. No fue solo miedo a su rechazo. Fue algo más. Había algo en esa imagen que me hizo darme cuenta de lo frágiles que somos. Que, a veces, solo basta una pequeña gota de lluvia para quebrarnos por completo. Desde ese día, me interesó la mente humana. Me obsesioné con entender cómo funcionan las emociones, cómo un solo instante puede hacer que todo se derrumbe. Me pregunté qué era lo que había pasado por su cabeza en ese momento. Pero nunca lo supe. Y quizá, era mejor así. Porque después de ese día, algo cambió en la señora Claudia. Y no de la forma en que uno esperaría. Después de aquel día bajo la llovizna, algo cambió en la señora Claudia. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero no. Dejó de salir a hacer compras. Nadie la vio en la tienda del barrio nunca más. Su casa, que de por sí ya parecía abandonada, empezó a verse peor, la pintura se descascaraba, las ventanas estaban siempre cerradas y la maleza crecía descontrolada en el pequeño jardín. Pero lo más extraño de todo era que ya no gritaba cuando alguien pisaba su acera. Los niños del vecindario lo notaron rápido. Al principio, caminaban con cautela por el borde de la banqueta, esperando escuchar su voz áspera reclamando desde la puerta. Pero el grito nunca llegó. Entonces, comenzaron a hacerlo a propósito. Se empujaban unos a otros, corrían sobre las losetas grises, lanzaban piedras a la casa. Nada. Doña Claudia había desaparecido. Alguien dijo que quizá había muerto, pero nadie estaba seguro. Los vecinos murmuraban sobre ella.
Algunos aseguraban haber visto su silueta a través de las cortinas en plena madrugada. Otros decían que escuchaban ruidos extraños viniendo de su casa por las noches. Golpes, susurros, risas ahogadas. Yo no le di demasiada importancia hasta que una noche, a eso de las 2 de la madrugada, pasé frente a su casa. Estaba regresando de una fiesta con unos amigos. La calle estaba vacía, las farolas apenas iluminaban el camino. Y entonces, la vi. Su puerta estaba entreabierta. Me detuve en seco. No sabía si era mi oportunidad de comprobar si realmente seguía viva o si era mejor seguir caminando. Pero la curiosidad me ganó. Avancé con cuidado y empujé la puerta. La casa olía a polvo y humedad, como si llevara años cerrada. La luz de la luna apenas iluminaba el interior. Me adentré un poco más y, de pronto, lo vi, en la sala, frente a la ventana, había una silla mecedora. Y en la silla, estaba ella. Pero no se movía. Su piel era pálida, casi grisácea. Sus ojos abiertos estaban fijos en la ventana, pero no parecían ver nada. Era como si se hubiera quedado congelada en el tiempo, como si la muerte la hubiera encontrado sentada allí, sola, en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza. Quise dar un paso atrás, salir corriendo, pero entonces, un sonido rompió el silencio. CRRRK. CRRRK. La silla mecedora comenzó a moverse. El aire se volvió pesado, el ambiente se llenó de un frío insoportable. Mi instinto me gritó que corriera, que saliera de ahí de inmediato. Pero antes de que pudiera moverme, escuché su voz. No fue un grito. No fue un regaño. Fue un susurro, débil, quebrado. Fuera de mi acera. Ese día, sentada en su silla mecedora, murió doña Claudia. Los vecinos la encontraron a la mañana siguiente, cuando alguien notó que la puerta seguía entreabierta y un olor extraño comenzaba a filtrarse hacia la calle. Al entrar, la vieron allí, inmóvil, con las manos descansando en su regazo y la mirada fija en la ventana. No parecía haber luchado ni resistido. Solo estaba sentada, como si el tiempo se hubiera detenido para ella, como si hubiera decidido dejarse llevar en la misma oscuridad en la que vivió tantos años. No hubo funeral. No hubo nadie que reclamara su cuerpo. La enterraron en una tumba sencilla, sin flores ni visitas. Solo quedó el rumor de su muerte recorriendo el barrio, contado en susurros entre los vecinos y convertido en advertencia para los niños que, alguna vez, le tuvieron miedo. Con el tiempo, su casa fue demolida. Nadie quiso comprarla. Nadie quiso siquiera acercarse demasiado a esa propiedad. Dijeron que estaba maldita, que en las noches aún se escuchaba la mecedora crujiendo, que a veces, si te detenías frente a la acera y prestabas atención, podías sentir una mirada clavada en ti desde donde antes estuvo su ventana. Yo en lo personal no creía en ello. Porque, aunque su casa ya no existe, aunque el tiempo pasó y la gente olvidó su historia, yo no la he olvidado. Aún recuerdo su rostro cansado y triste, incluso hoy, después de tantos años. Aún pienso en aquella tarde en la que la vi llorar bajo la llovizna. Y aunque su casa ya no está, aunque la calle cambió y otras personas viven en el barrio, yo nunca piso ese pedazo de acera. No sé si es por respeto o por costumbre. Tal vez doña Claudia nunca odiaba realmente que alguien pisara su acera. Tal vez lo que la enfurecía era la idea de que alguien más, alguien que no fuera su esposo, se acercara a ella. Tal vez, en el fondo, lo único que quería era seguir esperándolo, manteniendo su recuerdo intacto, protegiendo aquel pedazo de suelo que una vez compartieron.